seguimos esta conversación con el ingeniero Hanley Otañez a propósito de las torrenciales lluvias que se registraron en Santo Domingo. Hay quienes dicen que llovió sin parar 3 horas. Yo creo que eso no es cierto, porque yo creo que con 3 horas lloviendo sin parar, un fuerte aguacero, ya las víctimas hubiesen sido miles. Sí, digamos la intensidad fue variable, ajá, pero el tiempo de precipitación fue más o menos 3 horas. Fue un evento realmente importante lo que ocurrió. Y yo una de las cosas que hablábamos hace un minuto tiene que ver también con la regulación de las ciudades. ¿Qué nos está pasando? No hay planes directores de drenaje pluvial, de gestión de las aguas urbanas. No lo hay en Santo Domingo, no lo hay en Santiago y supongo que en las demás municipalidades menos. Y vemos, por ejemplo, cómo se van aprobando proyectos, extensiones de la ciudad, que no se acoplan bajo un plan al resto de la ciudad, sino que, bueno, hacemos una urbanización nueva, simplemente las aceras y los contenes que manejan ese drenaje de esa nueva expansión se interconectan al resto, sin mucho criterio. Por ejemplo, aquí en Santiago, ¿quién aprueba esto? Bueno, no sé, le dará un vistazo al Ministerio de la República, le dará un vistazo al Ayuntamiento, pero eso se hace sin una visión global de la ciudad. Y lo que estamos es sumándole caudales a un mismo sistema que no se altera, que no se actualiza desde hace décadas. Y lo que vamos sencillamente es aumentando más agua y justamente en las zonas más bajas y más impactadas por las lluvias. Eso igual pasa en Santo Domingo, peor quizás que nosotros aquí en Santiago. Hay una mayor densidad, mayor concentración. Y digamos, hay en esa ciudad por ejemplo, como estaba con amigos de más edad que yo, naturalmente, ciertas zonas emblemáticas de la ciudad de Santo Domingo como eran antes. Por ejemplo, la avenida de Winston Churchill, ahí había humedales. Es decir, lo que hoy es la avenida de Winston Churchill, había humedales hace 50, 60, 70 años atrás. Es decir, que eran lugares donde había cierto grado de retención de agua durante meses. Cuando llovía se inundaba, cuando venía la sequía pues se secaba. Al modificar esto y tener un evento de esta naturaleza de la que hubo, pues sencillamente esos lugares como que vuelvan a ser receptores de los antiguos caudales que había ahí. Esos casos, por ejemplo, que sucedieron en Arroyo Hondo, en los ríos, igual, eran zonas también. Hay un caso muy emblemático en Santo Domingo, que es la zona ahí, digamos, entre la Castellana y los Prados, ¿no? Cerca del Club Los Prados, en el entorno de la avenida Núñez de Cáceres, etcétera, etcétera. Bueno, ahí iba a pescar la gente. Lo que pasaba, por ejemplo, aquí antes en La Española, por ahí esa zona, el Despertar, La Española, Villa Olga, que habían humedales ahí, uno lo veía. Pues resulta que ahí también ocurre esto. Y actualmente, en los últimos años, ahí hay eventos terribles, ¿no?, de inundación. De manera que hay también un tema de regulación. Digamos, la entidad responsable, que son las alcaldías, no tienen ningún control sobre el desarrollo urbano, no tienen un plan sobre la gestión del agua, la gestión urbana del agua, que ya por el tamaño de nuestras ciudades, hay que pensar, señor, Santo Domingo es una urbe de 3,5 millones de habitantes. El Gran Santo Domingo ya supera los 4 millones de personas. Es un asentamiento urbano gigantesco que tiene que tener una mirada integral y no la hay. Y por eso tenemos estos lamentables casos donde hubo grandes pérdidas materiales y vidas. O sea, ya estamos hablando de muertos por esta situación. Y miren, lo que pasó, por ejemplo, con el sistema de vehículos de tránsito, miles de millones de pesos, el impacto del viernes, sí. Miles de carros inundados, dañados. La mayoría lo perderán los dueños, porque no tienen seguro. No tienen cobertura que cubran estas cosas. Pero viviendas, el impacto en las viviendas, en las inundaciones, negocios, en la infraestructura, las otras infraestructuras, telefónica. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Esos miles y millones de pesos que no hemos gastado, o una parte de ellos que no hemos gastado en planificación y gestión, lo vamos a pagar ahí. Y ni hablar del tema también de la gestión del desecho sólido, ¿no?, del desecho urbano sólido, que pues también obstruye, maneja. Aunque se le ha dado, pienso yo, como un rol superlativo a este caso, porque no hay tanta infraestructura de drenaje pluvial en Santo Domingo. Miren, el drenaje sanitario en la ciudad de Santo Domingo, la cobertura no llega al 18%.
Es decir, en la ciudad de Santo Domingo la mayoría, más del 80% de la población, tiene un sistema individual de gestión del desecho sólido, el desecho de aguas residuales, es decir, tiene un filtrante, tiene un séptico. Todo es lujosa, usted lo ve que al final termina en un pozo séptico. No me diga. Sí, en Santo Domingo la mayoría. Porque tiene ese otro factor. Digamos, el suelo de Santo Domingo es un suelo, digamos, cavernoso, mucha roca calcárea, mucha roca caliza, que tiene entonces posibilidad con penetraciones en el suelo, excavaciones, de infiltraciones, de depositar agua allí. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Esas cavernas eran drenes naturales también. Es decir, cuando esa zona se inundaba, pues se infiltraba el agua a través de esas cavernas. Entonces hay un manto rocoso ahí permeable que permite que esas cavernas se rellenen y se vaya disipando el calor. Ahora, con esta impermeabilización, toda esa agua que antes se filtraba ahí, pues está corriendo y pasan estas cosas. Entonces, hay un factor cultural y dentro del ámbito político que dice que la inversión en este tipo de drenajes y demás es una inversión que no se ve y que por ende no se hace. Pero también lo eventual de estos casos hace que se olvide la necesidad de este tipo de trabajos. Pudiéramos tener esperanzas ante lo cercano de este hecho, que cuando se enfríe el tema, hayan inversiones integrales. ¿Realmente pudiera existir una visión de realizar inversiones integrales en este sentido? ¿Qué tal están tus esperanzas como experto en esa zona? Pues mira, recientemente, hace como un año, el gobierno dominicano lanzó el Pacto Nacional del Agua, en la cual se suponía que iban a concurrir entidades de toda índole, profesionales, técnicas, partidos políticos. Yo fui y participé en una o dos de estas convocatorias que hizo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, creo que era como el ente coordinador del tema. Nunca se convocó más. Uno ve el desarrollo de las instituciones de agua y saneamiento muy diferenciados del documento. Hubo un documento, digamos, base que emitió el Ministerio de Economía, el gobierno, en el cual se supone que sobre esa base iba a haber la discusión y sobre esa base iban a ejecutar los planes las entidades del sector agua y saneamiento. Pues no, ahora uno ve las entidades de agua y saneamiento por las mismas vías tradicionales, lo de siempre. Todo se resuelve con una inversión, no hay gestión, no hay regulación, no hay políticas, no hay sostenibilidad financiera y va por el camino de siempre. Está haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años, hace 10 años.